interrumpirte. No, por Dios, estábamos hablando casi siempre cuando uno inicia algún tipo de conversación, la parte sociopolítica siempre es muy importante, ¿no? Claro. Y estábamos hablando pues de Venezuela. Aquí está Rubén. Rubén no lo conocí directamente en Venezuela, sino una vez en una conferencia en la Universidad Católica Andrés Bello. Rubén es uno de los pioneros en neurociencias. Estamos hablando del año, no sé, 2008 quizá con Rubén. Estaba haciendo en la Universidad Católica Andrés Bello, que es una universidad de los jesuitas, de la cual Rubén es profesor y yo soy alumno. Yo me gradué en esa universidad. Y yo pues fui a una conferencia porque yo había empezado también con el tema de neurociencia en el año Miguel 2004 Ángel, ¿qué es aproximadamente. neurociencia para ti? ¿Cuál es la definición de Hay, neurociencia? hay, hay hay criterios, No, hay no, no, cosas. Yo tengo un no criterio quiero. muy amplio, tengo un criterio estricto. Si tú hablas de neurociencia, si te limitas a la frontera que son los instrumentos de investigación, no solamente las técnicas tradicionales, sino las nuevas como el fMRI, magnetoencefalografía, tomografía axial computarizada, etcétera, 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 y otras más, entonces podrías decir que es una disciplina científica. Pero en un sentido amplio, la neurociencia es una ciencia, para mí, inclusiva. Incluye o aprovecha los conocimientos de una cantidad de ciencias con las cuales está relacionada. Por ejemplo, con física, con filosofía, primero, que es la madre de toda la ciencia, física, química, biología, psicología, antropología, Wow, wow. sociología, matemáticas, ¿Y por qué? estadística, etcétera, etcétera, etcétera. Luego después las ciencias propias de la medicina o anexos a la medicina como neuroanatomía, neurofisiología, etcétera. Es una cantidad de ciencias, es decir, una ¿Y por qué la ciencia. gente del negocio, por qué businessman, businesswoman tienen que estudiarlo? A eso me refiero. Mira, Porque vamos a nosotros ver. más de todo hablamos sobre neurociencia aplicada, ¿verdad? Hoy en día las cosas han cambiado mucho, mucho. Estamos hablando de entornos VUCA, variables, cierto, complejo y ambiguo. No es la primera vez que haya entornos VUCA. En la historia ha habido muchas veces entornos VUCA, ¿no? Pero la circunstancia más importante en este momento es que a la transformación tecnológica que estaba presionando se ha unido la peor de las crisis del siglo que estamos viviendo, la crisis generada por COVID. Y entonces esto ha generado un macroentorno, un ecosistema que está presionando al cambio. Y ya las cosas no se pueden hacer de la manera que se venían haciendo. O sea, Ajá. hay que cambiar. A esto se han unido otros factores como los centennials, los millennials, la generación Z, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos estos factores, cambio climático, el problema de la inmigración, circunstancias sociopolíticas determinadas, están empujando a que tú tienes que cambiar para adaptarte al macroentorno, al ecosistema y Ajá. distinguirte. Entonces tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar. ¿Qué? Si no estudias, sí, si no estudias y te actualizas, entonces te vas a quedar atrás. Te vas a quedar atrás en nuevas disciplinas. Las profesiones que vienen son muy exigentes en el plano tecnológico. Hay cantidad de nombres raros, ¿no? Ingenieros en la nube, no sé qué, 20.000 cosas diferentes. Pero sobre todo, esto te está obligando a manejar mejor las llamadas habilidades soft, que yo llamo humanas. Es decir, hoy en día las empresas tienen que reaccionar ágilmente a los cambios. Entonces, estos cambios que exigen agilidad para tú adaptarte, te están obligando a que tú trabajes en equipos, generalmente en equipos autogestionados y equipos autoorganizados. Entonces tienes que trabajar en equipo y tienes que tener habilidades de comunicación, de resolución de conflictos, de liderazgo, de etcétera, 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 para poder trabajar en equipo. Y la gente realmente no lo sabe hacer. Y hay estudios, por ejemplo, de IBM, que han demostrado de que las empresas no están preparando bien a la gente para esto. Muy pocas empresas lo están haciendo y generalmente lo hacen las más grandes y las más poderosas porque saben lo que se viene. Este es el cambio que se necesita y la gente necesita actualizarse. Y la neurociencia, como está detrás de todos los comportamientos,
Pues además la neurociencia tiene una característica que es muy importante. Decía Mario Bunge, famoso epistemólogo, que la neurociencia es explicativa y la psicología es descriptiva. La neurociencia busca las causas, los porqués. Y cuando tú entiendes algo, aunque parezca muy teórico, tú la práctica lo puedes saber bien, porque hay una confusión entre teoría y práctica, ¿sabes? Ajá. Generalmente la gente piensa, teoría, ¿qué cosa? Pero la mejor teoría es una muy buena práctica. Tú sin conocimientos teóricos no puedes abordar la práctica. Tienes que conocer para luego después pensar e imaginar. Por eso que la gente está obligada, y la neurociencia es una ciencia del futuro aplicable a casi todas las disciplinas, porque el cerebro-mente, no quiero entrar, es necesario en cualquier actividad humana, Claro. Pues ya son las 7. Yo creo que podemos empezar y la gente va uniéndose, ¿sí? Vale. Pues Gracias. os agradezco a todos para venir aquí a esta charla hoy. Es una charla que ha organizado Neuroscience Business School y hoy hablaremos sobre el futuro del sector de educación. No os voy a mentir, lo hemos organizado en una manera bastante interesante. A nuestros ponentes, que son 4 y también es la parte de los alumnos, hemos mandado el tema, el futuro del sector de educación, pero no hemos dado las preguntas. Entonces, todo lo que vais a escuchar hoy es una improvisación y son las respuestas sinceras. Eso es lo que queremos saber. Queremos preguntar a los profesores qué se sientan, qué cambios necesitan. También tenemos unos expertos en formación de empresas. También queremos saber su opinión y a ver cuáles conclusiones vamos a tener al final, porque es muy importante saber la opinión de profesores, de los alumnos, luego juntarlo y ir bien, ¿no? Ofrecer la educación adecuada y para los profesores y para los alumnos. Pues Miguel Ángel, empezamos contigo, ¿no? ¡Qué suerte, qué suerte! ¿De acuerdo? Generalmente los toreros que ¿Puedo hablar? empiezan le ponen el Pues peor de los toros, ya ¿no? has empezado a hablar, pues empezamos contigo. Ah, Os he dicho que las preguntas que son así, a ver Muy si lo vas bien. a esperar o no. El alumno difícil, ¿quién es para ti? ¿Quién es para ti el alumno difícil? El alumno difícil. Para mí no hay alumnos difíciles. Ajá. Hay alumnos que tienen dificultades. Para Ujú. tú poder acceder a la educación, Hoy cualquier en día, tipo, ¿cuáles son dificultades sí. hoy en Lo día? primero que tienes que hacer es que tienes que tener una preparación mínima Ujú. para entender de lo que te están hablando. Si tú no la tienes, es muy difícil que puedas llegar a entender algo. Por ejemplo, si a mí ahora me quieren Además, dar. hablas con alumnos extranjeros como yo, ¿no? No me refiero realmente a eso, ¿no? No me estoy refiriendo, ojalá todos los alumnos pudieran ser como tú, ¿no? No me refiero realmente a eso, me refiero a algo que es importante. Por ejemplo, si a mí me van a dar una clase de energía atómica, yo tengo unos conocimientos elementales. El otro día estaba leyendo a un sabio que se llama Roger Penrose, que por cierto habla sobre el cerebro y habla sobre los microtóbulos cerebrales y tiene una tesis muy interesante sobre el procesamiento de la información y cómo ocurren las cosas en el cerebro, pero hay partes de su libro que yo no puedo entender porque yo no tengo la preparación matemática para Ujú, poder profundizar en la tesis de Roger Penrose. Lo segundo es que el alumno tiene que tener la disposición a aprender. ujú. Es decir, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en Venezuela, cuando di clases a empresas, que ponían las clases a veces los sábados y los domingos. Ajá. Y eran obligados, los alumnos eran obligados a asistir. Y cuando no había esta predisposición a aprender, pues iban a desgana. Tienen que tener ganas, tienen que tener una motivación, tienen que tener una visión. Lo tercero es. Vale, entonces punto número 1, no poner las clases sábados y domingos. Yo no digo eso, no estoy Bueno, diciendo eso. Yo he asistido a clases sábados y domingos y lo he disfrutado muchísimo. Tienes vale. que tener la disposición, no puede ser algo obligado o forzado. Tú tienes que querer hacerlo para que tú estés motivado. El tercer punto es que tienen que saber prestar atención y tú tienes que generar un ambiente, el profesor, que sea propicio Ujú. a prestar atención. Es decir, si es presencial,
pues que las sillas sean ergonómicas, sean cómodas, que haya una buena iluminación, que la temperatura sea agradable. Yo, por ejemplo, impartí unas clases en Venezuela, en el estado Barinas, donde nació el presidente Chávez, y lo hice con PDVSA y en ese momento no funcionaba la luz. Y eran temperaturas de 40, 42 grados, era imposible para los alumnos y para mí. Tampoco había agua en los baños, cosa rara, porque en Venezuela nunca había habido estos problemas. Entonces, tiene que haber las condiciones. Y si es digital, hay algunas recomendaciones de algunos estudios que yo he tomado últimamente en mi libro. Hay varios estudios que son importantes en esto, ¿no? Uno es una encuesta del Instituto para el Futuro de 2011, otro es una encuesta del Instituto IBM para Business Venture y otra es una encuesta del World Economic Forum. Y ellos hablan, entre otras cosas, de qué destrezas son necesarias. Y uno de estos estudios que yo vi, muy reciente, del año 2020, se decía, digitalmente, pocos alumnos, horarios adecuados, no muy tarde, porque si la gente está trabajando está cansada. Se decía también pocas diapos de PowerPoint, la muerte por PowerPoint, Ok, mucho diálogo, mucha comunicación personal, mucho diálogo, eso que estás haciendo tú también, ok. y darle a la gente la posibilidad de participar. Entonces, ¿qué pasa? Que los centennials, en general todos los millennials, los Z, que son los centennials, el problema que tienen es que están acostumbrados a andar con un smartphone desde que son niñitos, sobre todo los Z. Y entonces ellos necesitan que cambiemos la forma de actuar. Ellos necesitan, por ejemplo, que pongamos más vídeos en las presentaciones. Necesita que le hagamos participar más. Entonces, hay una serie de factores diversos, diferentes, que tenemos que aprender, que tenemos que aprender, que tenemos que aprender todos nosotros, todos nosotros. Y el profesor también tiene que aprender. El profesor tiene que saber captar la atención. Yo, por ejemplo, hacía clases donde yo hacía prácticas de mindfulness, Ujú. e inclusive hice prácticas de hipnosis, porque yo cuando trabajé en MRV, en contra y digo la compañía porque pienso que no es ningún pecado, en contra de la opinión generalizada, porque esta gente que hacían envíos trabajaba 12 horas y la gerencia general quería que los cursos fueran de 8 horas, una barbaridad. Yo me opuse, pero para yo poder mantener la atención durante 8 horas, había periodos de descanso, obviamente, era necesario que ellos jugaran. Por ejemplo, yo le hacía prácticas de relajación corporal, le hacía prácticas de entrenamiento autógeno, prácticas de mindfulness, para que el cerebro, puede decirlo de una forma un poco popular, se descongestionara, Oh, de porque estaba sobresaturado. Entonces, estas actividades de relajación corporal facilitaban el estudio. Y en nuestra escuela tenemos actividades de mindfulness y la explicación de mindfulness, ¿no? claro, lo tenemos en cada programa. A ver, ahora me gustaría preguntar a Carlos que está levantando la mano. A ver, Carlos también es un Bueno, nuestro. A ver si, Carlos, si puedes poner el altavoz que no te escuchamos. Un momento. Ahora, A ver, ahora ahora sí, te ¿no? escuchamos. No, Carlos, que espera un quería, momento. es que para Es- confirmar lo que acaba de decir estupendamente Miguel, este es un libro que se llama Brain Rules, que lo ha escrito una persona que conozco, se llama John Medina, es de origen español, pero vive en Estados Unidos, y dice que en sus experimentos demuestra que la atención, que es un factor fundamental, y Miguel lo ha recalcado estupendamente, nada cambia sin la atención. Y precisamente vivimos en un mundo en el que la atención es escasa. Hace 25 o 30 años, un
profesor de Wharton, que es una escuela de negocios americana muy importante. Herbert recibió el Premio Nobel de Economía y en uno de sus escritos dice que llegará un momento en el que la cantidad de información que recibimos haga difícil mantener la atención. Yo creo que en ese momento estamos. Vale, entonces Y, para ti, voy a aprovechar y te pregunto algo. El futuro del sí, sector de educación, yo creo que ahora me vas a contestar con lo que ibas a decir. sí. Bueno, yo de lo que más conozco es de la educación superior. Ujú. Y voy a utilizar una metáfora. Hasta ahora, en la educación superior de negocios o de otras cosas, perdón, es que yo todavía estoy en un clima frío. Ajá. Eh, eh, Hasta ahora, la enseñanza superior era como un cajero automático. Tú metes dinero y te dan un título. Ujú. Pero claro, eso ya no puede ser porque el saber está muy diversificado, muy extendido y muy diseminado. De tal manera que nadie tiene... ¿Importante o no? ¿Cuál? ¿El título es algo importante hoy en día o ya ha perdido su valor, en tu opinión? Eh, Hay gente que compra un título porque eso le hace más fácil la búsqueda de trabajo, sencillamente porque los que seleccionan personal a lo mejor miran con más atención a alguien que tiene un título de un centro reconocido o con prestigio. Pero yo creo que, que el título no es tan necesario como el saber concreto de alguna actividad, por supuesto, lo que llama Miguel las soft skills, o sea, las habilidades humanas que él dice, que eso es horizontal, eso es necesario para cualquier tipo de aprendizaje. Ujú. Pero volviendo a lo de John Medina, que es que no he podido expresarme, Perdón. dice que el ámbito el time span, o sea, la duración temporal de la atención no va más allá de 12 minutos. Ujú. Y por lo tanto, cada 12 minutos el ponente, el profesor, debería, no digo acabar la clase, pero sí buscar un enfoque diferente o buscar una perspectiva diferente o invitar, como dice muy bien Miguel, a los alumnos a participar, que no sea y precisamente para que estos 12 minutos se prorroguen otros 12 y luego otros 12 y luego otros 12. Del mundo de negocios, que es el que yo más conozco, quien más ha trabajado esto y quien más ha aportado novedades sobre cómo formar a la gente se llama Henry Mintzberg. Este es un profesor canadiense, pero tiene un libro, tiene muchos libros, yo los tengo aquí todos, pero uno muy importante se llama Managers, Not MBAs. Lo que quiere decir es que no necesariamente un MBA te permite ser un directivo. Y entonces él ha montado una escuela de negocios muy particular en la que, por ejemplo, no admite a gente que no tenga una experiencia previa de trabajo. En segundo lugar, exige a los alumnos que difundan en sus empresas lo que van aprendiendo en el centro de enseñanza. Y él luego define 5 grandes áreas de aprendizaje o de enseñanza, que es, no me acuerdo exactamente el título, pero una es el yo mismo, el otro es yo en relación con el otro, la tercera es
yo en relación con el entorno, la estrategia estaría en este tercer apartado, y yo con una visión que él no dice global, dice worldly, que worldly no es global, sería mundial, que es un concepto diferente. Y organiza sus cursos en Canadá, en la India, en Gran Bretaña y no recuerdo qué otro país, ¿eh? Pero bueno, a quien le interese las enseñanzas de este profesor y sobre su libro Managers, Not MBAs, hay mucha documentación en Internet. Me callo por ahora. Ay, ¿por qué no? Tengo más preguntas. ¿Cuáles son las diferencias, en tu opinión, entre educación, el sistema de educación desde hace 10 años, no voy a decir 20 ni 30, 10 años y ahora? ¿Cuáles son los cambios Pues principales? bueno, las diferencias, yo creo que en la mayoría de las instituciones y centros, etcétera, no han cambiado mucho. Todavía pensamos que en el alumno que escucha, al maestro que enseña, pero en pocas de las que yo conozco se tiene en cuenta este concepto de la sabiduría distribuida, que ya no la tiene solo el profesor, que también la tienen los alumnos. Y ese sería para mí, y por lo tanto contar con ellos. Por ejemplo, yo ahora que tengo un nieto en Madrid, que está en la escuela primaria, pues, y me va contando, es su primer año escolar, me cuenta cosas que me maravillan porque creo que se están acercando a ese modelo. El otro día me hablaba maravillado que le habían hablado de los inventores, otro día les hablaron del hundimiento del Titanic, y yo le dije, pero no te contaron los errores que cometió el capitán. Claro, en fin, era muy pequeño, ya se lo contarán más tarde. Pero bueno, y luego, por ejemplo, de los negocios, el método del caso, que ha funcionado más o menos bien. Yo la crítica que hago es que no hay casos de fracasos, solo hay casos de éxitos. Pero de los éxitos se aprende muy poco. Se aprende más de los fracasos, pero hoy da entrada a otras personas, a otros colegas. Claro, obviamente, obviamente. José Luis, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de compartir con gente tan sabia que me abstrae, me absorbe con su conversación. Un placer. Os presento a José Luis, el experto en el sector de formación empresarial. José Luis, ¿cómo ha cambiado tu mundo en los últimos 10 años? Cuéntanos. Bueno, yo soy más de formación profesional. Es un nivel que está en alza ahora mismo, al menos aquí en España, que está tomando por fin el protagonismo que creo que tiene que tomar, y uno de los cambios, pues yo creo que ha sido ¿no? La aceptación por parte del sector empresarial de este tipo de formación, que aunque no es universitaria, realmente, no sé cómo explicarlo, pero diría que sí que es verdad que es importante que haya arquitectos, pero por cada arquitecto tiene que haber muchos albañiles, ¿no? Entonces, lo que sí que está claro es que para ser feliz no todos tienen que ser arquitectos. Un albañil puede ser perfectamente feliz. Digo esto por hablar de un sector concreto y escapando de los tópicos de siempre o del mundo de la empresa que es todavía excesivamente amplio. Entonces, ¿en qué ha cambiado? Pues bueno, yo creo que socialmente está siendo más aceptado este tipo de formación. Empresarialmente está siendo mucho más aceptado, y quizá de todas las áreas de formación, o sea, de lo que es la formación obligatoria, esa que hay hasta los 16 años, la posobligatoria, donde entraría la formación profesional, y luego ya la universitaria a un nivel más superior, bueno, pues dentro de esto yo diría que la formación profesional es la que más cambia, o sea, es la que realmente, por su necesidad de reflejar la realidad de la empresa,
está forzada, está obligada, se le exige una adaptación más inmediata que al bachillerato, donde yo, por ejemplo, podría decir que no hay tantas diferencias entre el bachillerato que cursé yo hace ya, prefiero no recordar cuántos años, y el que se imparte ahora, ¿no? O sea, quizás se ha cambiado la pizarra por pizarras electrónicas y otras herramientas muy llamativas, sobre todo cuando uno muestra el centro, ¿no? Pero que realmente el fondo ha cambiado muy poco. Yo creo que lo que más está cambiando actualmente dentro del mundo de la formación profesional es la necesidad de enseñar a adaptarse, ¿vale? O sea, yo creo que es aquí donde está el secreto. Es la base de todo. Y esto, pues bueno, pues provoca, pues ¿qué provoca? Pues que sea necesario ser flexibles en la organización, en la distribución de los espacios, en la distribución de, olvidemos ya la palabra contenidos, de elementos que han de ser aprendidos, ¿no? En la manera de participar a los alumnos, en la manera de colaborar entre alumnos, entre profesores y entre alumnos y profesores. Todo esto está cambiando a marchas forzadas, ¿no? Quizá el mayor problema con el que nos encontramos es que cuando uno intenta gestionar este cambio a una velocidad determinada, choca con lo que se choca con cualquier cambio, ¿no? Y es que cambiar, enseñar a cambiar y todos estos cambios, hacerlos sin cambiar a la gente que los tiene que llevar a la práctica es complejo, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí es donde yo creo que radica el mayor de los esfuerzos actualmente dentro de la formación profesional, ¿no? Y donde creo que algunas de las cosas que habéis dicho vosotros aportan mucho, ¿no? Porque creo que a los primeros que hay que enseñar a cambiar es a los profesores, ¿no? Con respeto hacia el sector, del cual yo soy una parte más y choco contra esa misma problemática en mi quehacer diario y cotidiano, ¿no? Pero realmente es esto, todos tenemos que aprender a cambiar, empezando por los profesores, ¿no? Y uno de los cambios que creo que es uno de los retos más, porque de todo lo demás yo creo que ya se están haciendo cosas, se están organizando de manera diferente los espacios, se está trabajando por proyectos, se están trabajando en entornos de simulación, donde aquí sí que cabe el acierto y el fracaso y la revisión de los fracasos para volver a plantearte cómo hacer las cosas bien, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que se está avanzando, pero chocamos de nuevo contra el resultado final, el gran resultado final, el gran error que yo creo que se comete, al menos en formación profesional, y es confundir lo que es la evaluación con lo que es la acreditación. O sea, la evaluación forma parte del proceso de enseñanza y sirve para decidir si vas por el buen camino o si has de corregir cosas. Y eso lo puedes hablar con tus propios alumnos, con tus compañeros, con la dirección del centro, ojalá se pudiera hablar también con la administración. Aquí ya no quiero entrar porque me pondría seguramente muy nervioso y tartamudearía, ¿no? Pero realmente la evaluación es parte de ese proceso. Y otra cosa distinta es la acreditación, el resultado final, el decir que alguien es apto o no apto. Pero decir que alguien tiene un 9,25 o un 3,75 o un 4,83, al menos en el desarrollo de las actividades profesionales, yo lo encuentro aberrante. Que todavía estemos abocados a esto, lo encuentro pues, casi como uno de los principales elementos de fracaso de cualquier cosa nueva que uno quiera hacer, ¿no? Al final es, bueno, sí, pero ¿cómo pongo la nota? ¿No? Entonces, quizá este cambio de modelo de acreditación creo que no nos toca ya a los profesores, sino que ha de tomar impulso a través de las administraciones y bueno, creo que es una asignatura pendiente que me temo que va a continuar así durante un tiempo más que prudente, quizá excesivo ya para mí. Lo veré desde las gradas. Vale, muy interesante. No, estoy de acuerdo con todo. Bueno, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rubén. Hola, muy bien. Un saludo para todos. Un placer estar aquí hablando de estos temas. Vale. Pues sí, a ver, aquí estamos. Rubén, en tu opinión, os presento a Rubén, es un profesor de Neuroscience Business School, un experto en neurociencia. Rubén, en tu opinión, ¿cuáles son las dificultades de esta época
para el Bueno, futuro? bueno, coincido con todos los que han planteado Miguel, Carlos y José Luis. Yo quisiera empezar con una cita que le leía a Elon Musk, el multimillonario dueño de SpaceX y Neuralink y otra serie de empresas, Tesla, etc. Él dice una frase muy interesante. Él dice, el pago que recibes va en función de tu capacidad para resolver problemas. Y él, particularmente Elon Musk, él tiene una escuela que la ha mantenido un poco en secreto, porque ahí se están educando sus hijos. Y esa escuela se llama Ad Astra. Ad Astra School, como Ad Astra, como la película esa que pasaron hace poco, que es Hacia las Estrellas, ¿no? En esa escuela, que por cierto es bastante cara, $7,500 por estudiante al año, en ese modelo educativo que él tiene allí, no se incluye calificar a los estudiantes, sino los profesores tienen que buscar, tratar de descubrir las aptitudes de los estudiantes. Esto me hizo recordar cuando lo leí, yo en una ocasión leí que Bertrand Russell, el famoso filósofo inglés, él no quería enviar a sus hijos a la escuela. Era una época de inicios del siglo pasado, de una época turbulenta, de guerras, etcétera, de muchos prejuicios. Y él decidió establecer su propio modelo educativo con su propia escuela, y allí mandó a sus hijos y a los hijos de muchos de sus colegas profesores universitarios. Yo creo que un poco, no sé, uniéndome a la pregunta de qué ha cambiado en estos 10 años, yo diría que quizás el mayor cambio que ha habido ha sido la virtualización de la educación, la digitalización y el empleo cada vez más de forma masiva de todo lo que son las denominadas TICs o tecnologías de información y comunicación. Han proliferado de una manera impresionante. Yo estuve buscando algunas estadísticas. Yo consulté 3 documentos para esta discusión. 2 de la UNESCO. Hay uno de la UNESCO que se... preparado, ¿sí? Todo el mundo no, pero tú, Rubén, vienes preparado. Bueno, es que el tema me apasiona y quise ver, bueno, por cuando uno habla de futuro y qué ha cambiado con respecto a 10 años o a 20 años o a la época que yo estudié, que eran los años 70, pues yo me acuerdo que en mi época había una cosa que se llamaba el Club de Roma, y recuerdo un profesor que nos hizo leer un libro que se llamaba Los límites del crecimiento, en el año 72. En ese entonces se estimaba que, bueno, que se iban a agotar los recursos naturales, que la Tierra estaba a punto digamos, de quedarnos con este crecimiento poblacional sin recursos, y que vendría una crisis. En ese entonces no se hablaba del cambio climático, pero sí, efectivamente, ha habido cada vez un mayor agotamiento de los recursos. No se hablaba del efecto invernadero que existe hoy. El tema del cambio climático no era central. Igual Alvin Toffler, en el año 79, recuerdo leer el libro La Tercera Ola, que Alvin Toffler ya ahí anticipaba lo que iba a ser, digamos, este futuro, esta nueva ola que iba a basarse fundamentalmente en las comunicaciones, en la informática, en la telemática, etc. Y en el año 96 la UNESCO sacó un informe que se llamó el informe de Loors. El informe de Loors, que llevaba por título La educación encierra un tesoro, hablaba de 4 pilares para la educación, que era aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Yo creo que básicamente del informe de Loors del año 96 ahora poco ha cambiado. Quizás lo nuevo que ha cambiado y sobre lo que se insiste más hoy en día es en el tema de que estamos formando, sobre todo, digamos, los niños que están naciendo ahora, que están en la escuela primaria en este momento, estamos formando niños para unos trabajos que todavía no existen. Estamos formando niños para un futuro que no conocemos cómo va a cambiar, porque el cambio es tan vertiginoso
que las únicas herramientas para las que podemos formar, a diferencia de lo que fue la revolución industrial, en la cual se formaba para las fábricas, es decir, la educación formaba, digamos, personal en línea para las fábricas, para que estuviesen en consonancia con ese desarrollo industrial. Esa visión cambió muchísimo. De hecho, fue el gran cuestionamiento de los años 60, en esa época, digamos, la revolución hippie y todo ese movimiento de protesta a nivel de todo el mundo, de las universidades, donde las universidades hablaban de reformas académicas, etcétera. Una de las cosas que yo siempre recuerdo, aquella famosa canción de Pink Floyd, que hablaba de The Wall, ¿no? Que era, cuestionaba justamente esa masificación industrializada, donde pues los estudiantes salían, era como si fuese una fábrica de salchichas. Entonces, yo creo que ese concepto hoy se ha modificado sobre todo por las estadísticas que yo les decía. Por ejemplo, fíjense, del año 2004 ahora, los incrementos en digitalización y en universidades que ofrecen carreras digitalizadas ha tenido un incremento impresionante. Fíjense, en el 2004, los cursos online de pregrado en los Estados Unidos, de acuerdo a Sydney, un trabajo del 2018, creció del 15% en el 2004. Estos fueron estudiantes de pregrado que tomaron uno o más cursos en línea, a 43%. Estudiantes de pregrado que se enrolaron en cursos totalmente en línea, de 3,8% en el 2008 a 10,8% en el 2016. Estudiantes de posgrado que tomaron todos sus cursos en línea, del 2008, 6,1%, al 2016, 27%. Estudiantes de posgrado que tomaron al menos uno o más cursos en línea, de 16,5% en el 2008 a 45,6% en el 2016. Entonces, según un estudio de la Learning House en el 2018, que hicieron con 1.500 estudiantes de posgrado en línea, 86%, fíjense esto que es importante, 86% de estos estudiantes creían que el valor que habían obtenido por su título obtenido en línea era igual o excedía lo que ellos habían pagado por obtenerlo. Universidades que están ofreciendo títulos de pre y posgrado totalmente en línea en los Estados Unidos: Arizona State, Oregon State, Universidad de Florida, Colorado State, Universidad de California en Wilmington, Universidad de Oklahoma, Colorado State, Washington State, Universidad de Massachusetts en Lowell y Pace University. Y universidades que están ofreciendo posgrados en línea, de acuerdo a QS 2020, y están dentro de las mejor rankeadas a nivel mundial: Johns Hopkins, Northwestern, UCLA, New York, Universidad de Texas en Austin, Georgia University, Boston University, The Ohio State University, Maryland y Pittsburgh. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando uno ve, quieren quedar rezagadas. La Universidad de Oxford, una de las más antiguas del mundo, está empezando a ofrecer estos cursos que se llaman MOOC, que es Massive Open Online Courses, cursos abiertos en línea. Están digitalizando sus bibliotecas. Es decir, si las universidades no se quieren quedar atrás, tienen que ir hacia la digitalización y hacia la virtualización. Y algo que ha marcado la diferencia y que ha hecho caer en cuenta, entre ellos a mí, porque yo me ubico dentro de los que, siendo profesor, creía 100% en la presencialidad y veía la virtualidad o las clases remotas como algo que no iba conmigo, y yo me he visto forzado a aprender. Desde marzo del año pasado, afortunadamente la universidad en la que estoy me ha formado, me ha dado cursos de virtualización, y he aprendido a sumergirme en ese mundo
y he aprendido a entender esa nueva dinámica y esa nueva lógica con los estudiantes, que es fundamental. Yo creo que el mayor cambio que estamos viviendo es ese, el de la virtualización y la educación a distancia. Para decirles entonces, los de Oxford, para no quedarse atrás, ha establecido unos programas de virtualización de sus bibliotecas, de acceso a bibliotecas que tenían tanta antigüedad como 800 años, porque estas son universidades que, igual que la Universidad de Bolonia, que es una de las más antiguas del mundo, Oxford está también dentro de las también más antiguas, años 1200, si no me equivoco. Entonces, había bibliotecas que habían sido fundadas en ese entonces, y esas bibliotecas están siendo digitalizadas y puestas al acceso público de todo el mundo. ¿Y por qué? Porque hay ahora una serie de programas y de aplicaciones que están compitiendo con las universidades, y entre ellas están una que se llama Coursera, que déjenme decirles que Coursera tiene 45 millones de usuarios, 45 millones de personas en el mundo toman cursos en Coursera, y algunos pueden pagar el equivalente a $50 para tener el certificado, o sencillamente no tienen el certificado, pero aprendieron alguna habilidad nueva. Entonces, la Universidad de Oxford está, digamos, diría yo que no quiere ni remotamente quedarse atrás en ese desafío, y entonces está en ese proceso de ofrecer cursos para competir. Hay otra que se llama, que ofrece inclusive cursos de medicina. Estoy buscando por aquí, que lo encontré y me impresionó, porque ya puedes tomar cursos de medicina en línea con profesores de Yale, Harvard y de otras universidades. De manera que yo, digamos, como para iniciar mi participación acá, lo que diría como el principal cambio y el principal reto para todos, profesores, que tenemos que ponernos en sintonía con lo que los estudiantes quizás tienen más ventaja que nosotros porque nacieron prácticamente en un mundo digital, sobre todo las nuevas generaciones. Tenemos que hacer esa migración digital y adaptarnos y comprender ese mundo y desenvolvernos en ese mundo, porque eso yo diría que es lo que va a marcar buena parte de los años que quedan por venir. Sí, la verdad es que sí, hay que adaptarse. ¿Es difícil, Rubén, adaptarse? Bueno, a mí al principio me costó porque tenía esa resistencia, como decía, que tiene que ver con la presencialidad, con tener allí al público, con interactuar, con sobre todo ver las reacciones emocionales, porque cuando tú das una clase, tú percibes si lo que tú estás diciendo está generando, como decían muy bien los profesores que me antecedieron, esos niveles atencionales y esos niveles de conexión contigo y con el conocimiento que tú pretendes transmitir. Tú eres de alguna manera un vehículo, ¿no? El concepto de lecturer es un concepto tan antiguo como las universidades. Es decir, en las universidades iniciales separaban, digamos, los catedráticos a dar una lecture, dar una lectura, a leer libros, digamos, ya sea teología, filosofía, derecho, que eran las carreras que se cursaban en ese entonces. Entonces, el concepto de lecturer sigue vigente, y nos hemos convertido de alguna manera en unos lectores de lo que otros han escrito. Pero yo diría que ese concepto tiene que cambiar, y la dinámica de la virtualidad nos ha hecho cambiar ese concepto y convertirnos más bien en unos facilitadores del conocimiento, un poco como lo que pretende Elon Musk, descubridores de ese potencial, que yo diría que la habilidad principal para las profesiones que desconocemos del futuro, la principal habilidad que tenemos que tratar de estimular en los estudiantes es la creatividad. Porque si tratas de estimular la creatividad,
tienes que verte forzado a que se utilice la inteligencia en sus dos acepciones, la cristalizada y la fluida, la inteligencia general, la capacidad para resolver problemas de cualquier índole, sean emocionales, sean sociales, sean económicos, sean matemáticos, sean lógicos. Yo comparto un solo criterio de inteligencia, a pesar de que hay quienes piensan que hay múltiples inteligencias. La inteligencia para mí es una habilidad del cerebro para, digamos, resolver un problema. Si ese problema es emocional, pues ok, hay quien lo llama inteligencia emocional. Si ese problema es lógico-matemático, hay quien le llama inteligencia lógica. Pero la inteligencia como actividad neural es una sola, es decir, te enfrentas ante un reto, ante un problema y quieres resolverlo. Entonces yo creo que la creatividad, para que pueda funcionar y pueda convertirse en emprendeduría, en desarrollo de nuevos bienes y servicios, de nuevas formas de convivir, porque yo creo que tenemos que repensar no solamente los sistemas económicos, tenemos que repensar los sistemas sociales, tenemos que repensar las formas de convivir, tenemos que repensar muchísimas cosas, y también para eso hace falta creatividad, no solamente para inventar productos o para ser emprendedores, sino para inventar nuevas formas de convivir. Entonces, esa creatividad tenemos que estimularla. Yo creo que una de las cosas que más me ha enseñado esta virtualidad es cómo hacer en este medio donde no tienes la respuesta, digamos, emocional directa, no puedes tener el feedback de la gestualidad y el lenguaje corporal. Tienes que reemplazarlo con el lenguaje verbal, el lenguaje oral y, digamos, tratar de inventar nuevos proyectos. Me ha costado, pero ahora soy, les voy a decir, un enamorado. Sí, no, es que Me he enamorado de esta clases. opción como no tienen una idea. No, las clases que das son muy, los alumnos tienen que interactuar mucho, esto es importante. A ver, vamos a empezar la segunda parte y vamos a comunicarnos con los alumnos, ¿os parece bien? Espero que sí. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si puedes Creo que contestar sí. la pregunta que tenemos aquí en el chat, que me gusta mucho la pregunta de Daniel. ¿Lo puedes leer? ¿No te escucho? No, 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 espera. Miguel Ángel, tienes que poner a los altavoces, que no te escuchamos. No, no, tienes que Espérate, ponerlo ahora. espérate, ahora sí, me Ahora, estás muy escuchando. bien. Es que justamente quería, si me lo permitís, y soy generosos con el tiempo, antes No de... tanto, entonces tenemos que ya darnos un poco de Es prisa que y hay algo que considero que es importante y que le va a gustar a la gente. Ujú. Y siguiendo a Carvajal, a mí me preocupan mucho las cuestiones sociales. Hay una escuelita en Alemania que se llama Evangelische School Berlin Zentrum. Fíjate tú lo que A hacen. ver, no hacemos aquí las promociones de otras escuelas, por favor. Educan. Es para niños, pero fíjate lo importante. Son valores, libertad, responsabilidad. Ellos se ponen sus propios horarios, Me fue asambleas donde los momentáneamente la señal, jóvenes disculpe. aprenden a participar, aprenden a ser líderes y a trabajar por la comunidad. Esto es un cambio vital, porque los estamos enseñando muchas veces a ser egoístas, a pensar en cómo ganar más dinero y beneficiarse ellos mismos. Y hay que educar a la gente para servir a la comunidad, para moldear la sociedad para que sea más justa. Bien, en la pregunta que me estaban haciendo... Rápido, bien, vamos. A ver si tú me la lees porque veo aquí tantas cosas que no sé. A ver, te lo leo, ¿te parece? Sí, por favor. Pues Daniel pregunta, a mí me gustaría saber qué herramientas echan en falta los profesores en su día a día. ¿Qué sueñan a tener a mano? Las 3 primeras herramientas informáticas que les serían fabulosas y todavía no tienen o no están a la altura. Y extendiendo la pregunta, ¿qué creen que sería magnífico para sus alumnos? Esa es la pregunta que me encanta. Miguel Ángel, si puedes cerrar tus ojos Sí, y sí, yo soñar voy a partir de con mi herramientas. completa A ver, ignorancia para herramientas para trabajar de esta manera magia. virtual. Vamos a ver, tenemos cantidad de herramientas y tenemos que concretarnos en unas pocas.
porque si no nos vamos a dispersar. Por ejemplo, hay una herramienta que se dice OBS. Hay otra que es Zoom. Hay cantidad de herramientas diferentes. Mi consejo es, los problemas se solucionan como con la navaja de Ockham, de la forma más sencilla. Busca la forma más sencilla de hacer las cosas. Esto es clave. Segundo, ¿qué echamos en falta los profesores en este momento? Manejar herramientas digitales, acostumbrarnos a este ambiente. Por ejemplo, a mí se me hace muy difícil ver a la cámara. Porque no estamos acostumbrados a ver a la cámara y estamos viendo los otros rostros. A mí se me hace muy difícil, por ejemplo, ayer estuve luchando, porque el lunes inauguramos, y estaba luchando por meter un vídeo de PowerPoint y que lo pudieran ver los alumnos y escuchar el sonido. Y simplemente hay una casillita ahí donde tú tienes que señalar para que esto pueda ser posible. Entonces, es un aprendizaje constante porque la tecnología va a pasos agigantados y nosotros tenemos que estar corriendo rápidamente detrás. Es un poquito el efecto reina roja evolutivo en el aprendizaje. Tenemos que evolucionar más rápido para quedar en el mismo sitio que lo que cambia la tecnología. Y esto es complicadísimo porque estamos sobresaturados. Entonces, mi primera recomendación, que me la hago a mí mismo, es vete siempre a solucionar el problema de la forma más sencilla. En este momento, para comunicarnos virtualmente, Zoom. Luego después, herramientas de enseñanza, hay muchísimas. Toma aquellas que la gente generalmente usa porque tras prueba y error se ha demostrado que son las mejores. Entonces a mí, por ejemplo, me han dado para comunicarme virtualmente cantidad de cosas diferentes y yo digo, mira, estoy acostumbrado a Zoom y quiero con Zoom. Eso no quiere decir que pueda intentar otra. Luego después, herramientas educativas. Fíjate lo que es importante. Saber hablar. Saber hablar no es hablar mucho. Saber hablar es decir poquitas cosas, pero que generen impacto. Entonces, oratoria, saber escuchar. Saber escuchar es una herramienta clave. Es decir, tener la humildad suficiente para considerar que tú puedes aprender de cualquier persona. Entonces, estas son herramientas de toda la vida. Saber escuchar, saber preguntar, cómo, quién, cuándo, dónde, y saber interpretar el lenguaje verbal y corporal. Pregunta, ¿es posible de alguna manera interpretar el lenguaje corporal a través de lo digital? ¿No podemos percibir emociones? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que puedes percibir algunas emociones. Sobre todo el tono de voz. El tono de voz te va a decir muchas cosas. Te va a decir, por ejemplo, si una persona es apasionada, si una persona está aburrida, está agotada. Hay gestualidades que se pueden captar, no necesariamente como lo presencial, pero nos vamos a ir acostumbrando cada vez más a este medio. Entonces, las herramientas de un profesor clave son estas que he dicho, la de toda la vida, la de la comunicación. Y voy a añadir una más, trabajar en equipo. Vale. Colaborar, cooperar, hacer uso de la inteligencia colectiva. Lo que indica es participación, porque estamos acostumbrados a acaparar el momento. Y esa no es la idea. Esa no es la idea. Vale. A ver, tenemos... Gracias, Miguel Ángel. No, estoy totalmente de acuerdo, porque al final es intercambiar las opiniones y participar. A ver, Fernández, tú me parece que tú tienes una pregunta porque has levantado la mano. Si quieres decir algo. Si quieres decir algo. Nuevas tecnologías, a ver, funciona o no. Pues os leo la pregunta de Fernández, que ha levantado la mano. En Chile no se invierte en clases online. En plena pandemia es necesario avanzar en nuevas tecnologías. Es indisciplinable. Para mí es una clase de lectura en castellano. Perdona. Es indisciplinable que Chile se ponga a nivel internacional. Saludos. Pues Fernández,
Yo creo que es una de las ventajas de educación online, que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, ¿verdad? Eso es una de las ventajas, porque no vamos a meter hoy en temas políticos, porque eso yo, la verdad es que prefiero no atacarlo. Vale. ¿Me escucha, no? Ah, sí, 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 ¿Me, sí, sí. me escucha? Yo soy David Fernández de Chile, hago capacitaciones en las empresas, en distintos tipos de empresas, pero más que un problema político es un problema de, como dice el profesor, acostumbrarnos a la educación online, pero también de eso requiere de una inversión. En Chile, como estamos en pandemia como muchos países del mundo, ya inicia las clases ahora en marzo y se ha dicho presencial. Desde mi punto de vista, digo que debe ser online por las medidas de prevención que deben haber sanitarias. Por lo tanto, creo que los países también deben invertir, ya que teniendo Chile tanta tecnología y cada hogar debe haber más de un celular, en que esta educación por prevención, por aprender también nuevas tecnologías, que el celular no sea solo para las redes sociales, para sacar fotos, sino que sea un instrumento de trabajo y de educación, y que eso se debe potenciar. Le encuentro razón al maestro cuando dice que cuesta acostumbrarse, pero hoy en día, con pandemia, nos obliga a que debemos estar en un eterno aprendizaje de algo nuevo, pero que es muy útil. Desde ese punto de vista lo veo yo. Vale, sí, sí, Muchas sí. gracias por la oportunidad. Gracias por participar, muchísimas gracias por participar y por decir tu opinión. Estamos totalmente de acuerdo. A ver, Y no, José. y Ay, no los puedo ver, perdón, pero no los puedo ver. a nosotros Se aquí me fue el video, como que me hubieran desconectado. ahora te podemos ver. Hola, ¿qué tal? ¿Lo veis qué bien? Que tenemos charla con la gente de todo el mundo, increíble, ¿no? Vale, Y estoy muy contento de que Chile, que sea yo un representante, pueda participar de esta clase. Creo que el maestro lo ha hecho muy bien, muy explicativo, y eso se agradece, y pienso que en otras partes del mundo deben estar igual de contentos como yo. vale, muchísimas gracias por participar. A ver, tenemos otra pregunta, José, si puedes decir tu pregunta. José, ¿me escuchas? José, para, ¿sí o no? ¿Te has Sí, buenas levantado? tardes. Vale, perfecto. Tu Sí, turno. buenas tardes. Disculpe la molestia, José Parra, para servirle, profesor. Primero que nada, agradecer al profesor Miguel, al profesor Álvarez, al profesor Herrero, que participaron, y bueno, desde luego el compañero. Pero yo solo quería hacer unas pequeñas acotaciones en referencia a la primera pregunta que usted hizo, que la respondió el profesor Miguel Gago, como por ejemplo, ¿qué es el alumno para él en la actualidad? Hizo mención a lo que es el alumno, los espacios donde se desarrolla la educación como tal, espacios aptos como tal, y eso es totalmente válido. Yo soy de los que pienso que realmente si Jean Piaget, uno de los grandes expositores de los procesos de aprendizaje del niño desde la etapa preoperatoria, estuviese vivo, constaría seguramente de que hoy día no fuese psicólogo, porque no entendería cómo es el proceso de desarrollo de la educación actual. Sin duda alguna hay otros teóricos filosóficos como quizás el maestro don Simón Rodríguez, venezolano, quien tradujo precisamente lo que dice el profesor Miguel, el espacio apto para desarrollar el sistema educativo, la interacción alumno-profesor. Y eso pues es algo que estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, suceden cosas inimaginables dentro del ámbito educativo cuando se presentan esto de las TICs, las nuevas tecnologías, y cómo lo hemos experimentado a través de esta pandemia. Entonces, fíjese, estando de acuerdo con eso, considero que pareciese de que las tecnologías apuntaran a un proceso de avance y desarrollo, pero es difícil entenderlo. Para continuar, pues podría decirle otras cosas. Hablaban acerca de lo que es la interacción alumno-profesor. Miren, yo considero que dentro de todas las circunstancias, a uno, por lo general, se le podrá olvidar quizás hasta la primera novia o el primer novio que uno tuvo, pero usted sabe que nunca ni jamás a usted se le va a olvidar la cara de un buen profesor en el aula y tampoco de un mal profesor. Se lo juro que toda la vida van a recordar a un buen profesor y a un mal profesor. Si dentro de las circunstancias de esta conversación voy a tomar esta palabra y espero que me disculpen de todo corazón, pero la educación como tal
ha enfrentado cambios, porque ya vamos a la segunda pregunta que usted hizo, ¿no? Que hablaba acerca de los últimos cambios en la educación de los 10 años. Pero creo que esto viene experimentando cambios hace mucho tiempo con los desarrollos sociales de todos los pueblos. Yo soy de los que pienso, por ejemplo, que en Sudamérica, Centroamérica, para no hablar del norte, pues, porque tienen otro tipo de disciplina, otro tipo de doctrina, considero de que la educación ha tenido un espacio, ojo, disculpen la palabra, estamos entre adultos, pero un espacio de prostitución, justamente cuando se le permite al sistema educativo incorporar a profesionales no aptos para dar, por ejemplo, en el bachillerato, una clase de matemáticas. Por ejemplo, ¿cómo un físico podría desarrollar habilidades dentro del sistema educativo si tenemos al lado de él un profesor en matemáticas? Esto ha generado una gran cantidad de cambios y choques dentro del sistema educativo, como por ejemplo, hay abogados que lo he vivido, lo he experimentado, lo puedo certificar, que han dado clases de psicología en bachillerato, y es inentendible. Creo que dentro de las profesiones planetarias, sí, vuelvo a repetir, la educación se ha convertido en un centro de prostitución como tal. Esto sin menospreciar las carreras como tal, porque cada carrera tiene sus procesos de enseñanza. Jamás un profesor de matemática, por ejemplo, podrá darle clases a un albañil, que eso lo comentaba también el profesor Álvarez, que hablaba del albañil y el arquitecto. Indudablemente, fíjense, el arquitecto por lo general no sabría recubrir una pared, pero el albañil sí, el albañil pudiese darle clases a sus propios albañiles. Pero entonces hay un atropello de la educación. Perdona para interrumpirte. Entonces, ¿cómo entiendo tú lo que estás esperando de los profesores que sean profesionales en su propio sector, verdad? Justamente es lo que ha atropellado la educación actual. Vale, no, entonces estamos fíjese. aquí totalmente de acuerdo. Estamos aquí Sí. Totalmente de acuerdo, que cada uno en su campo, ¿verdad? Claro, justamente. Discúlpeme, vamos a la diferencia que existe. Discúlpeme, me extiendo un poquito, me da 5 minutos y termino. Me extiendo con lo siguiente. Hay universidades de donde egresan licenciados. 5 no tengo, te doy 2. Te doy 2. Vamos. Seguro. Termino. Hay licenciados de donde egresan, hay universidades de donde egresan licenciados en educación, pero hay universidades donde egresan profesores, y esto marca una diferencia. Hay profesores para los sistemas de administración de la educación y hay profesores para los sistemas de desarrollo de los procesos de aprendizaje del aula. Y cuando esto no sucede, hay un choque en el sistema de los procesos de aprendizaje. Entre tanto, juega también importante lo que es la educación en valores. Por ejemplo, si un alumno no da los buenos días en el aula, hay que enseñarle que los buenos días es una educación en valor. Y eso es un gran apoyo que existe para el desarrollo de las sociedades. Continúo. Existe en toda Latinoamérica y Centroamérica un problema ahorita con el proceso migratorio. Voy a darles un ejemplo de los venezolanos. La educación como tal, o el título de profesor como tal, debería ser reconocido en todos los países de Sudamérica y de América. Si Dios me permite la oportunidad de vivir, voy a generar una tesis que tenga que ver con eso. Porque hay profesiones como, por ejemplo, la medicina, a la cual se le da tanto valor, y dentro de los países hay que hacer una reválida. Pero, ojo, el profesor no tendría necesidad de nada de eso. La matemática es la misma a nivel universal. La historia, el profesor de historia está preparado para dar la historia. La geografía es una geografía universal. Entonces los países permiten digamos, la mala concepción de que el profesor de Chile no puede dar clase en Venezuela porque necesita una convalidación de título. Entonces es difícil verlo desde ese punto de vista. Lo entiendo perfectamente. Es que nosotros somos una escuela internacional y no podemos meter en estos temas, pero con nosotros podemos tomar la clase desde cualquier parte del mundo. El título es oficial, ¿vale? Damos la palabra a otros alumnos, si te parece bien. Si quieres, seguro, gracias por la participación. Gracias por participar. Si quieres, al principio tienes nuestro correo electrónico. Si quieres hablar sobre el tema, nos escribes y programamos una charla. ¿Te parece bien? Seguro, gracias. Genial. No, muchísimas gracias, José, por participar.
Gracias. Lira, ¿puedo preguntar a ti? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, cuéntame, ¿qué estás esperando de los profesores? ¿Ya me escucha? Alumna, ahora sí, te escuchamos perfectamente. Vale, Es tu primero que todo, mi nombre es Lira Lora, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, entré a las 7, creo que me cogí un poquito la reunión ya adelantada, pero lo que pude escuchar de estos futuros maestros que voy a tener, la verdad es que estoy muy de acuerdo y además de que estoy de acuerdo, lo que espero como estudiante es adquirir y ser una esponja para estos nuevos cambios que estamos todos los jóvenes y como ellos también tenemos que adquirir en este día a día que va pasando. Y como le estaba diciendo, pues Miguel, que estaba diciendo de que toda la tecnología va corriendo y que nosotros no podemos tener esa carrera tan a punta, tenemos que hacer todo lo máximo por tener nuestro conocimiento y nuestra disposición, que creo que es lo más importante, tener la disposición para poder aprender y aceptar estos cambios que se están viniendo. Yo, por ejemplo, soy emprendedora. Luego de la cuarentena, pues pasaron muchísimas fallas, muchísimos problemas, y que personas como yo, que soy, pues no soy española, pero que vivo en España, tenía un trabajo, pues entre comillas, estable, y luego de la pandemia me quedé sin absolutamente nada y viene la idea y la motivación de emprender, de tener un negocio propio. Vale, ese es el primer paso, pero luego de tener el negocio propio, ¿qué debo hacer para persuadir a los clientes para que entren a mi página, para que compren? ¿Cómo hacerlo? Por eso este máster me está motivando demasiado, porque ya he visto todo el programa, todos los módulos que están constituidos, y creo que me va a servir muchísimo para conocer la parte tecnológica y obviamente el cerebro para todos los clientes, y creo que con estos magníficos maestros voy a estar muy clara. Seguro, no. Lira es una alumna nuestra que va a empezar su programa el 22. Ya la semana que viene empezamos. ¿Y qué exactamente estás esperando de los profesores? ¿Cuáles? Si puedes describir tu clase online, porque ahora hablamos sobre clases online, de tus sueños. Si imaginas la clase perfecta. La clase perfecta, primero, que no me dé sueño. ¿Qué me pasa a mí con la tecnología? Eso es importante. Sí, eso es súper importante. Lo que estaba diciendo precisamente también Miguel, que él, por ejemplo, no está acostumbrado a mirar a la cámara. Pero si nosotros miramos ahora mismo a la cámara, inconscientemente parece de que te están hablando a ti, que te están hablando directamente a ti. Cuando hacemos esta vista, de pronto, de mirar la pantalla, pero no la cámara, es como si no estuvieran hablándote a ti directamente. Eso pasa. Eso a mí me ha pasado. Yo soy comunicadora social y he manejado también muchas cámaras, y era lo primero que me decían: cámara, directo, porque vas a hacer una conexión directa con el televidente o con la otra persona que esté mirándote, ya sea en el celular, en el iPad, en el computador, en lo que sea. Entonces creo que eso es como algo muy fijo. Esa sería como mi clase soñada: no dormirme, intentar aprender todo, y por supuesto que me contesten pues todas las preguntas que seguramente voy a tener, porque desde que terminé la universidad, que fue en el 2000, creo que 13, no he estudiado más, solamente cositas, pero creo que aquí voy a estar muy motivada para seguir aprendiendo día a día todo lo que tiene el neuroscience para mí. Vale, muy bien, gracias por tu respuesta. De nada. Entonces, yo creo que tenemos que seguir con las preguntas que tenemos en el chat, porque Claro que sí. para contestar a todas las preguntas, ¿verdad? A ver, tenemos una nota de Mercedes. Es importante utilizar las tecnologías para movilidad a los perfiles más creativos de altas capacidades, divergentes a los... ha sido los internos olvidados de un sistema educativo muy pobre y basado en la repetición. La neurociencia es fundamental. Sí, Miguel Ángel, ¿puedes contestar algo, Mercedes? ¿Si has escuchado lo que he dicho? No. Me quedé con lo último. Es fundamental. ¿Qué vas a decir? Que la neurociencia es fundamental, sí. Voy a responder a eso. ¿Por qué la neurociencia es fundamental? Antes había dicho
que la neurociencia es explicativa. La neurociencia busca las causas profundas del comportamiento. Y esto va a permitir que tú puedas captar lo que las personas quieren, lo que te quieren comunicar. Por ejemplo, vamos a ponerlo en el caso práctico con un cliente. La neurociencia te va a permitir mejorar los aspectos de percepción, los aspectos de atención, los aspectos de comprensión de las emociones. La neurociencia te va a dar una serie de herramientas para tú poder acceder al cliente adecuado y ofrecerle los productos que ese cliente necesita en el momento determinado en que los necesita. Pero no solamente con los medios tradicionales, sino con herramientas digitales. Yo escribí un libro, por ejemplo, que se llama Neuro y Marketing, que es neurociencias aplicadas digitalmente. Y entonces tú vas a ver allá, por ejemplo, los canales digitales, vas a ver cómo tú tienes que elaborar una página web, cómo la tienes que diagramar, qué colores tienes que utilizar y qué anclajes tienes que tomar para captar primero la atención del cliente y lograr que él pinche donde tú quieres que pinche, que él compre. Entonces, la neurociencia trata de todos aquellos aspectos cognitivos y emocionales que son claves para tú poderlos utilizar en el marketing. Pero no solamente eso. La neurociencia se aplica en muchísimos campos. Por ejemplo, la neurociencia se aplica en management, en gerencia. Vamos a quitar el término inglés y vamos a decir gerencia. La neurociencia te va a dar una serie de aspectos, te va a dar una serie de conocimientos que te van a permitir saber cómo actuar en el mundo de los negocios. La neurociencia se aplica en el liderazgo. La neurociencia se aplica en entrenamiento cerebral. Es decir, la neurociencia es una ciencia que se va a aplicar prácticamente en una cantidad de ramas porque entra en lo que es más sagrado, por decirlo de una manera, entre comillas, del ser humano. Su cerebro. Yo digo cerebro-mente para no entrar en la discusión de qué es mente y de qué es cerebro. Para mí, la mente es una proyección del cerebro. Lo demás lo dejamos aparte, pero en la neurociencia, por ejemplo, tú vas a estudiar evolución. ¿Por qué los seres humanos somos como somos después de un proceso evolutivo? Es decir, la neurociencia te va a enseñar cómo funciona la química cerebral. La neurociencia te va a enseñar una cantidad de cosas, de muchísimas disciplinas que te van a ayudar a comprender mejor el mundo y el neuromarketing te va a permitir acceder rápidamente al cliente de forma eficaz. Eso es lo que es neurociencia, ¿no? De acuerdo. A ver, damos la palabra a Mercedes, si te parece, Miguel Ángel. ¿Sí? Sí. Vale, Mercedes, cuéntanos. Sí, no sé si me oís bien. ¿Me oyes bien? Sí, Sí, bueno, pues en primer lugar saludaros. Me ha gustado mucho esa explicación de Miguel Ángel y deciros que es que yo soy alumna aventajada, tengo un poco de trampa porque conozco a Carlos Herreros de haber tenido pues el honor, ¿no?, de haber sido alumna de un máster en el cual era profesor y por ese motivo, pues bueno, digamos que entiendo bastante bien vuestra filosofía. Yo solamente quería puntualizar que me ha gustado mucho esta iniciativa, no os conocía, evidentemente llego pues porque conocía a Carlos y le sigo por redes y me gusta mucho siempre bueno, pues estar pendiente de todo lo que él está implicado porque la verdad es que pues aporta mucho valor. Desde el punto de vista del tema, ¿no?, que estamos tratando, del futuro de la educación, voy a resumir muy brevemente para ver si os puedo aportar algo, ¿vale? Yo soy bióloga de formación, biotecnóloga industrial, he trabajado para muchas empresas. En un momento de mi vida de inflexión, pues di un giro a mi carrera profesional porque me di cuenta que en los equipos multidisciplinares en la investigación, pues faltaba mucho esa formación para poder gestionar los distintos perfiles, ¿no? Eso también es formación y educación, ¿vale? Entonces fui
bueno, pues hice el máster de gestión estratégica del talento y a partir de ahí es donde yo conocí a Carlos y también conocí su enfoque de neuromanagement en este caso y de neurociencia, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues he estado bueno, pues dedicándome a la consultoría, he trabajado en distintas empresas, pero ahora estoy más en la consultoría y me acaban de proponer, bueno, pues el desarrollar una serie de, digamos, cursos de formación de profesorado en una universidad que hay, que está ahora mismo impartiendo pues, cursos online. Una de las pocas, yo creo que de los poquísimos, porque también lo habéis comentado, que el mundo se está digitalizando, pero que hay que ponerse las pilas, porque esto va para rato largo, ¿no? Y estamos en un cambio de paradigma. Yo, el apunte que quería deciros es que a mí, bueno, pues conocer la neurociencia, tanto a nivel profesional por el tema de neuromarketing, porque ahora mismo yo soy consultora en marketing digital también y estrategia corporativa de empresas, entonces os puedo decir que el tema de los colores, el tema, todo lo que acaban de comentar es absolutamente real, pero hay muy poca gente que es consciente porque los perfiles digitales no tienen esta información y formación, ¿vale? Pero bueno, intentamos formarlos. Y luego, bueno, pues por casualidades de la vida, comentaba el tema del alto rendimiento porque evidentemente me toca de lleno, ya que soy mamá de dos niños, ahora ya mellizos, niño y niña, que ya tienen 15 años, pero fueron diagnosticados altas capacidades con 5 años ya. Y a partir de ahí me di cuenta de, bueno, pues que le venía de su mamá. Y por todo esto es por lo que soy muy consciente de lo que tenemos que hacer, los cambios que tenemos que hacer en educación. Ahora mismo se están utilizando, yo soy de Valencia, y se están utilizando herramientas en los coles, no para altas capacidades, pero para todo el alumnado, para fomentar digamos, la creatividad. Y bueno, pues yo soy mentora y doy cursos de apoyo a niños que por sus características siempre han sido los raritos, pero que ahora mismo tienen una oportunidad porque estos que tienen estas habilidades de concentración, estas habilidades digitales tan acusadas, porque pues niños con hiperactividad, curiosamente, diagnosticados de hiperactividad en un entorno de repetición de escuela tradicional, cuando los pasas a entornos digitales tienen unas capacidades de visión de 3D, de comprensión y rapidez y de motivación, porque el sistema es inmensamente bueno para desarrollar la creatividad, que potencia mucho su desarrollo. Y bueno, y comentaros que si os puede servir, pues yo me estoy dedicando ahora mismo a esto, me estoy formando también a la vez, estoy colaborando con distintas asociaciones de altas capacidades en este sentido, que no confundáis las altas capacidades con perfiles extraordinarios, porque muchas veces por no estar tratados y trabajados precisamente desde estos enfoques de neurociencia y desde otros, pues tienen muchos problemas, y no solamente en niños, sino en adultos STEM, que ahora mismo los profesionales que se dedican a todo el mundo digital, pues incluso a nivel de recursos humanos necesitan el profesional. Yo soy recruitment, por ejemplo, en LinkedIn también, especializada en este tipo de cosas. Se necesita unas habilidades para poderlo seleccionar, y todo esto está cambiando en todos los aspectos, no solo en la educación, en todos los aspectos, en las empresas y en toda la sociedad. Entonces, bueno, deciros si os puede aportar, pues encantada, y, Vale. que si en algún momento pues queréis alguna cosa, estoy a vuestra disposición, ¿vale? Vale, gracias. Encantada, podéis encontrarme en LinkedIn. Muchas Sí, sí, gracias. ya te he aceptado, gracias por contactarnos, estamos en contacto, siempre estamos abiertos a colaboraciones. A Muy ver, me bien. gustaría ahora preguntar a Roberto. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, si puedes, vamos a hacer las últimas preguntas y yo creo que terminamos la charla. La primera edición de eso ha sido muy bien porque
muy interesante hablar y con los profesores y con los alumnos. Pues cuéntame, empiezas el máster el lunes que viene. ¿Qué esperas? Y cuéntame sobre el máster de tus sueños. ¿Qué esperas de los profesores y de nosotros? Bueno, yo tengo un poco la experiencia de, bueno, hace tiempo terminé mi carrera universitaria y aquí en Costa Rica fue algo interesante porque siempre las universidades estatales es alto prestigio y todo, ¿verdad? Pero las carreras realmente tomaban años porque era muy burocrático el asunto, ¿verdad? Entonces, se perdías un curso, ya tenías que esperar un año para volverlo a llevar, etcétera. Entonces, en un momento dado empezaron a aparecer universidades privadas y eso fue un boom porque, por un lado, eran programas más cortos, ¿verdad? Y por el otro lado, desafortunadamente, la parte académica eran personas que no tenían experiencia laboral, digamos, no habían entrado en el mundo, solamente habían vivido, se habían graduado de la universidad, habían sacado su especialización y seguían en la universidad, ¿verdad? Entonces, salieron muchas universidades privadas en donde el profesor de marketing era gerente de marketing de un banco, etcétera. Entonces les daba muchas experiencias de la vida real. A mí me pasó que mi mejor amigo pasó como 3 años tratando de pasar el primer nivel de la carrera de administración, se pasó para una universidad privada, 4 años sacó su título y incluso fue a Estados Unidos a sacar su máster, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado también ese enfoque que tenían las universidades de que lo formaban a uno para ser empleado. O sea, muy pocas universidades te formaban como en la parte de emprendedurismo. Si no, era simplemente te formaban, hasta para los mismos abogados era para trabajar en un buffet y no para fundar su propio imperio. Entonces, yo siempre sentí que en esa parte, digamos, uno como que salía mal preparado para el mundo real, ¿verdad? Tuve la suerte de que ya después regresé a estudiar un poco más y a sacar especializaciones, y sí, ya el enfoque se ha visto que se ha ido cambiando, ¿verdad? Precisamente porque ya es un ambiente, por un lado, más volátil, por otro lado también, yo creo que se ha perdido ya la vieja noción de las escuelas y los gremios, ¿verdad? En donde uno tiene que ser ampliamente especializado. O sea, uno realmente llega a una empresa y hay personas que son mucho más o tienen mayor conocimiento en ciertas áreas que el que pueda tener uno, ¿verdad? Entonces, más bien ahí la habilidad es cómo aprovecho yo esas cosas para convertirme en un profesional, y lo escribí por ahí, lo que podríamos llamar, para no ser, disculpando la parte del género, ser un hombre de renacimiento, ¿verdad? O sea, conocer de muchos elementos, poder echar mano de diferentes campos, ¿verdad? Porque eso también me pasó cuando estaba trabajando. Yo trabajé mucho tiempo con la parte de industria del cemento y me puedes preguntar de química del cemento y todo, y te puedo dar un montón de charla y todo eso. Y uno de los gerentes de las plantas de cemento me dice, no, mejor aprender de todo un poco porque si no, va a llegar un momento en que ya no vas a poder seguir avanzando. O sea, vas a ser el profesional, vas a ser la persona que tiene todo ese conocimiento, ¿verdad? ¿Y dónde vas a crecer? Ya no vas a poder crecer más, ¿verdad? En cambio, si conoces diferentes temas, siempre vas a encontrar una nueva área de oportunidad. Entonces, para ya contestarte el tema y no que no se lo haga muy largo, mis expectativas es realmente compartir todo ese tipo de conocimientos y experiencias, ¿verdad? Para precisamente poder enriquecer mi propia experiencia particular, ¿verdad? Y poder tener más herramientas para la hora de aplicar esos conocimientos en la resolución de problemas, ¿verdad? Y poder aportar valor. Porque al final yo creo que ese es el principal propósito que queremos con un desarrollo, digamos, académico profesional, ¿verdad? Es qué tanto podemos aportar valor, qué tanto podemos fomentar y desarrollar, no solamente a nosotros, sino también a las personas con las que interactuamos. Entonces, ese es mi objetivo principalmente, tener la oportunidad de poder compartir conocimientos y experiencias, tanto con los profesores, que son los que realmente tienen, digámoslo así, más formación, ¿verdad? Como con los mismos compañeros. Claro, el networking es muy importante. Exactamente, creo que lo comentaron ahí, yo también
he participado de la metodología de casos, ¿verdad? Sí. Y es una metodología muy interesante porque realmente, a diferencia de lo que uno está acostumbrado, que las respuestas o las preguntas están en los libros, ¿verdad? Y uno se va al final del capítulo y ahí dice, la respuesta del problema tal es tal cosa. En el caso, a veces no hay un problema o pueden haber varios, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esa metodología, al principio uno lo lee y responde a lo que uno ha vivido, a sus experiencias, a sus conocimientos, ¿verdad? Luego tenés un tiempo en el cual compartís con otros compañeros y ves cómo los analizaron ellos y se hace, digamos, una respuesta más enriquecida con los aportes de todos los compañeros, ¿verdad? Y al final, pues obviamente se discute con el profesor cuál es entre comillas, la respuesta mejor para ese caso, pero realmente no es la única, ¿verdad? Sino que hay diferentes respuestas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me gustaba de la parte del caso, ¿verdad? Que no es una respuesta única como la que sale al final de un libro, ¿verdad? Sino que realmente, exactamente, depende de la contribución de todas las personas. Sí, vale. Pues sí, gracias Roberto, gracias. Sí, vale, nos vemos el lunes. Si me dais un permiso, voy a hacer un pequeño resumen de la charla de hoy. Os agradezco muchísimo a todos por vuestra participación. Yo estoy segurísima que podemos hablar muchísimo más y a ver si organizamos otra charla sobre el sector de educación en más o menos en 2 meses, porque tal como he dicho, que para nosotros como somos una escuela de negocios, es muy importante escuchar las dos opiniones, y opiniones de los profesores y opiniones de los alumnos. Así podemos ver que podemos cambiar en nuestra política también. Y no sé, es muy importante escuchar a las opiniones. Pues, para hacer un pequeño resumen, para los alumnos, lo más importante que ustedes, los profesores, no dais las clases aburridos. Por favor, que no seáis aburridos, que nos divertís mucho, que no tengamos sueños. Yo digo eso sobre mí misma también porque yo creo que nosotros somos alumnos durante toda nuestra vida. Es muy importante aprender durante toda tu vida, no solamente hacer un máster y hasta eso ya no sirve. Y ¿qué necesitan los profesores, estimados alumnos? Necesitamos, también hablo sobre mí también, porque de vez en cuando doy charlas y clases, necesitamos vuestra atención, que por favor prestéis atención y participáis en la clase. Y así vamos a tener éxito en el proceso de educación, porque todo es un proceso. Entonces, profesores, no aburridos, y alumnos, atención. Y ya está, tengamos éxito, ¿no? Además, en esta época, cuando todo está digitalizado, que no tenemos que perder tiempo para llegar a la clase. Yo creo que en un sentido es muchísimo más fácil. Hoy en día sí que tenemos que acostumbrarnos, pero las clases online sí que tienen sus ventajas. ¿Estás de acuerdo todos? ¿Sí? Vale. Pues, Lira, ¿quieres decir algo? ¿Que yo? No. Lira. ¿No? No. Muchísimas gracias. A ver, al principio tenéis nuestro contacto. Ahora lo voy a repetir, que es info.eunbs.com. Nosotros empezamos los programas de máster online el lunes que viene. Tenemos las últimas plazas. Entonces, si os apetece unirnos, nosotros encantados. Y yo creo que está. Cualquier cosa, cualquier duda, tenéis nuestro email y bienvenidos. ¿Sí? Vale, muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias. Adiós.